A continuación invitamos a nuestro próximo presentador, que es el doctor Remigio Beruto, de la Universidad de Torino, en Italia. Remigio es un colaborador con los proyectos de INTA desde hace ya algún tiempo y ha analizado la contribución de esta tecnología a mejorar la logística dentro de la explotación en términos de tareas de cosecha y transporte, y nos va a estar presentando su trabajo. Remigio. Bueno, Remigio va a dar su disertación en idioma inglés, así que los que necesiten traducción, en el fondo de la sala tienen los auriculares, pueden retirar los auriculares. Entonces, Remigio, bienvenido y escuchamos tu disertación. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor presidente, damas y caballeros. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de esta conferencia, a mis amigos, a Ricardo y a otros. Empezamos juntos bajo la dirección del profesor que está aquí, así que para nosotros es mucho más que hablar en una conferencia esto que estamos haciendo. Este es un trabajo realizado por mí con mi colaboradora Patricia Busato, que está aquí conmigo, Ricardo Bartosik y Leandro Cardoso, a quien también conocen. Básicamente, hablamos de logística. En la presentación hay algunas transparencias sobre las cuales no vamos a referirnos, pero que ustedes pueden ver, digamos, y pueden verlas también de pantalla y pueden hacerme preguntas después o por correo electrónico. Algo importante que se olvida es lo siguiente. Yo utilizo el símbolo de dólar, que también es el símbolo de pesos, pero quiero aclararles que mi contabilización y las cifras que van a ver en pantalla están en dólares, no en pesos. Eso para que lo recuerden. Entonces, la logística es la parte de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo y el almacenamiento eficiente y efectivo de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, para poder cumplir así con los requisitos del cliente. Esto es para que recordemos todos qué es la logística. En mi experiencia en este campo, si no puede ser hecho desde el punto de vista de la logística, no se hará. Hay muchos estudios excelentes en torno a qué se puede hacer y qué no, pero quizás luego no se hace por algún motivo y la logística suele ser uno de esos motivos. Entonces, aun cuando sea bueno para la calidad o desde el punto de vista económico, si no es factible, por distintos motivos no se hará. El silo bolsa quizás no sea la mejor solución para la calidad del grano, pero se implementa mucho porque, bueno, soluciona otros problemas. ¿Cuáles son las ventajas del silo bolsa? Ya, digamos, las hemos mencionado. Vamos a ver cuáles son las ventajas desde el punto de vista de la logística, y aquí hay otras importantes. Flexibilidad. La flexibilidad en la capacidad de almacenamiento es importante. La Argentina ha patentado una solución que transformó el costo de almacenamiento de un costo fijo a uno variable. Si uno lo gasta, está, si no, no. Aquí, por ejemplo, un gran cultivo puede estar en todo el mundo y también en Estados Unidos, y quizás allí ahora se necesite el silo bolsa cuando quizás el sistema de transporte no puede hacer frente al problema. Además, en algunos países en desarrollo, en aquellos lugares donde no hay tanto grado de desarrollo, puede ser una solución muy importante o la solución única para poder preservar el grano y tratar de evitar las pérdidas en el transporte. No les voy a contar esto porque ya lo conocen, tiene que ver con la Argentina, pero sí lo que puedo decirles es que, digamos, aumenta la capacidad de almacenamiento y permite también incrementar la producción. Hay, digamos, cosechadoras muy grandes
y, digamos, si no se utiliza el silo bolsa, no hay forma de utilizar la capacidad de cosechamiento, digamos, de esas cosechadoras, salvo que haya algún tipo de subsidio. Bien, entonces la diferencia entre el silo bolsa y el almacenamiento tradicional es el siguiente. El sistema tradicional de la cosecha va al transporte en el campo y de allí al transporte a la operación del elevador. En el silo bolsa va de la cosecha al transporte en el campo y de allí a la carga al silo bolsa, de manera tal que se reduce el tiempo y el grano se puede almacenar allí por un determinado tiempo, 1, 2, 3 meses, lo cual nos permite, digamos, hacer una especie de quiebre en el punto de transferencia. El transporte entonces ya no es un cuello de botella. ¿En qué consiste una operación de cosecha? Es un sistema de equipamiento de máquinas. La capacidad de una máquina podría estar limitada por otras en el sistema. Si, por ejemplo, yo tengo una cosechadora que está en un lugar distante y tengo un solo camión, la cosechadora va a tener que esperar, excepto que yo pueda almacenar el grano en el campo, en el suelo. El tiempo de operación y el tiempo de espera de las máquinas son variables y son una función de la distancia, del sistema de transporte, de los rindes, de la forma que tiene el campo, etc. Y se necesita una herramienta para poder analizar el sistema en su conjunto. Para ello utilizamos este tipo de simulación o esta herramienta de simulación y empezamos a utilizar el Purdue en 1995. La versión ha cambiado. El sistema es complejo porque hay muchos elementos, 1, 2, 3 más cosechadoras que entran y salen del campo, que van al elevador, más los que operan el elevador, etc. Entonces hay interacción entre esos distintos objetivos. Si la cosechadora no está en el campo, no puede cargar el grano. Lo que sucede también es que el sistema es dinámico y evoluciona con el tiempo. A la mañana quizás puedo tener 3 camiones vacíos, los 3 primeros camiones los voy a cargar con facilidad, pero luego si se tienen que desplazar a grandes distancias, la cuestión es diferente. El modelo trata de replicar lo que sucede en la realidad. Para ello requiere, digamos, recabar datos en la situación de campo y ver también qué se puede mejorar allí, digamos, en la situación de campo y eventualmente. Es, digamos, algo útil para utilizar, pero si se obtienen los datos correctos en el campo. Si los datos son incorrectos, los resultados también lo serán. Para darles una idea de los datos que recabamos para hacer el modelaje del silo bolsa en la cosecha tradicional, esos datos nos fueron proporcionados por los colegas de INTA. Hicimos ensayos en soja, pero por supuesto se puede hacer en diferentes campos, con diferentes distancias, diferentes cultivos, etc. Los resultados obtenidos del modelo son específicos de un escenario dado. No obtenemos resultados generales, sino que son específicos de cada caso y dependen de cada establecimiento, de cada cadena, etc. No son, insisto, resultados generales, si bien son resultados muy buenos. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Investigar la ventaja de utilizar el silo bolsa en comparación con la operación de cosecha y transporte tradicional. Esto se hizo en 2 pasos. Por un lado, recabar datos en el campo y luego hacer una simulación utilizando este parámetro. Y una cosa importante sobre los resultados que olvidé mencionar es que los resultados no refieren solamente a la eficiencia de la cosecha, digamos, lo que tiene que ver con el desempeño global, los resultados a campo o los datos de ubicación específicos, sino que, digamos, al tomar, digamos, los distintos datos, se puede entender qué implican tiempos de costos de tiempos, cuántos camiones se necesitan, cómo planificar la cosecha para optimizar la cantidad de camiones disponibles.
campo por campo, de manera tal que podemos obtener resultados específicos y además el sistema nos dirá para cada recurso específico, digamos, esa silobolsa o esa llenadora o esa cochezadora o camión, durante cuánto tiempo se lo utiliza durante el día, en qué momentos está libre, etcétera. De manera tal que no es verdaderamente posible tener un 100% de uso del equipo que tenemos, haber tiempos muertos, tiempos de espera en algunos momentos, quizás pequeños, pero bueno, que sabemos que van a existir y que tenemos que tener en cuenta. Hicimos algunos ensayos a campo aquí en la Argentina en los años 2011 y 2012, relacionados con el rendimiento a campo, el rendimiento y el desempeño del transporte y también del elevador, para asegurarnos de que no se constituyera en un cuello de botella para la, digamos, cosecha del material, porque bueno, eventualmente el grano va a ser transportado a un elevador. Y sabemos que allí se puede, digamos, recolectar el grano de manera bastante rápida. En digamos, los datos del experimento tuvimos soja, digamos, la cosechadora, la velocidad de trabajo, el carro cargador de 15 toneladas, la tasa de descarga y la capacidad del camión de 30 toneladas. Todo aquí está expresado, insisto, en dólares, no en pesos, y quizás algo haya cambiado. Estos son resultados que pueden llegar a cambiar. Digamos, podemos llegar a considerar un 10% de incremento en el costo de operación. Los escenarios son, por un lado, el tradicional con una cosechadora, una tolva autodescargable, 1 a 3 camiones, un día de cosecha y entre 10 y 14 millas, esto es aproximadamente unos 60 kilómetros desde el elevador. Y en el caso del silobolsa, consideramos una cosechadora, una tolva autodescargable, una embolsadora de silobolsa y un día de cosecha. Con 16 kilómetros o 10 millas vemos que el aumento de capacidad del silobolsa, comparado con el uso tradicional, si tuviéramos un camión disponible, en la situación tradicional, un camión para la cosecha, si tenemos un silobag, aumenta en un 81% la capacidad de cosecha. Si tenemos 3 camiones a 16 kilómetros o 10 millas, no es lo mismo, no hay ventajas en cuanto al uso del silobolsa si tenemos 3 camiones disponibles a una distancia de 16 kilómetros. Sí, cuando tenemos un camión disponible. Estos son los costos en el caso del sistema tradicional, incluyendo cosechadoras, camiones, etcétera. Y también después a la izquierda tenemos el costo para el uso de silobolsa y los ahorros incurridos. Básicamente, la ventaja podría ser de unos $17 por hectárea de ahorro en el caso de un camión o un 10%, un poquito más de un 10% en el caso de la disposición tradicional. Pero lo más interesante en este caso es este 81% en el incremento de la capacidad durante la cosecha. Esto significa que si el clima es bueno, se puede cosechar mucho más. Hay otros factores, por ejemplo, el hecho de que el cultivo ya no está en el campo si se larga a llover, que uno ya lo tiene almacenado en el silobolsa, que lo puede vender cuando quiere. Hay una serie de factores que no han sido contemplados aquí y que son importantes. Si hablamos de cosecha en distintas distancias, en este caso 64 kilómetros o 40 millas, vamos a ver diferencias en el medio, por supuesto, pero estos son los dos puntos para darles una idea. Veremos que hay un aumento del 87% en la capacidad de cosecha. Esto es 2,8 hectáreas por hora más. En un mes sabemos que esto se traduce en muchas hectáreas, porque esto es por hora. Entonces, 22 hectáreas por día realmente es interesante. Y, digamos, implica también el uso de la cosechadora 8 horas al día, comparado con un uso de los camiones 12 horas al día. E incluso en el caso de las mayores distancias, sigue teniendo ventajas, aunque no tan significativas.
porque también se tiene que contar el tiempo de traslado hacia y desde el elevador. Si uno está más cerca y se reduce ese tiempo, la ventaja va a ser mayor que si uno está a una distancia mayor del elevador. Sé que a veces es difícil de comprender, pero bueno, es así. Nos hemos encontrado con los colegas muchas veces, digamos, y así es la realidad. Digamos, así se supone que es la realidad. Esto hace referencia al costo. Aquí la diferencia, como pueden ver, es significativa. Tenemos $140 la hectárea aproximadamente. Este es el beneficio, el ahorro para el productor, y 34.62 y 47.45 en el caso de 2 y 3 camiones. Aquí tienen que pagar de todas maneras, y es por eso que hay tanta diferencia. Pero vemos una ventaja de entre un 42 y un 15% en cuanto a ahorros respecto del uso del otro sistema. No estamos explicando nada, simplemente estamos mostrando por qué es tan conveniente, cuáles son los beneficios de recurrir a este sistema. En cuanto al desempeño del elevador, los silobolsas podrían incrementar el desempeño en un 30-50% porque hay menos, digamos, espera en el elevador. Esto es una gran ventaja para el productor que está cerca de la planta. Si uno está cerca de la planta, se necesitan 40 minutos para llenar el camión e ir al elevador. Entonces, si uno puede reducir el tiempo en el elevador, la ventaja es muy importante. Si uno está muy lejos, por el contrario, a, digamos, 4 horas de la planta, una, digamos, espera en el elevador de 10-15 minutos no le va a hacer demasiada mella. ¿Cuáles son las implicancias? Desde el punto de vista del elevador, se recolectan más granos por día y hay más granos, por ende, disponibles para su comercialización. Y en cuanto al productor, cosecha más cantidad de grano por día con un menor riesgo climático. Con el silobolsa uno sabe que va a haber menos cola, digamos, en el elevador porque va a haber menos, digamos, necesidad de carga. Y se evita el cuello de botella. He tratado de explicarles hasta ahora por qué el uso del silobolsa al lado del elevador representa ventajas. Veamos el abordaje tradicional. Aquí se necesita más tiempo. ¿Por qué? Bueno, por un lado hay que llegar al elevador, hay que contemplar el tiempo de espera allí. Y no es que uno es el único que va al elevador. Uno está allí y no sabe con qué se puede encontrar. Puede haber otros esperando para cargar los granos en el elevador. Entonces, con esta innovación se reducen los tiempos. Y aunque sea en unos pocos minutos, digamos, es importante. Si yo tengo a una persona en la cola en el elevador y yo soy el primero y hay una innovación que me reduce en 10 minutos el tiempo de espera, o 1 minuto el tiempo de espera, yo ahorro 1 minuto. Pero si hay 20 camiones en la cola, digamos, vamos a tener una suma de minutos de espera o de demora, y si yo estoy en el lugar número 20 va a ser mayor el número de minutos y esto va a ser una diferencia. Por ejemplo, en el caso del sistema tradicional hemos simulado aquí 62 minutos para descargar el elevador sin los silobolsa, y si estamos a una distancia de 60 kilómetros estamos hablando de 60 minutos para cargar e ir y venir del campo, considerando que el camino sea bueno. Entonces, en total, un camión va a hacer un ciclo en 122 minutos. Va a necesitar de 2 horas para llenar el camión y llevarlo al elevador. En el caso del, digamos, si son casi 6 camiones por día, comparado con el silobolsa, donde el tiempo de servicio se puede reducir en hasta 22 minutos, con lo cual habría un tiempo total de 82 minutos y el mismo productor podría llenar casi 9 camiones por día, esto es cosechar más grano y llevar más grano al elevador. Hay un aumento en la capacidad de transporte, en este caso del 48% para el productor, de manera tal que es un productor que lleva el grano directamente al elevador cotidianamente. ¿Cuáles son las ventajas desde el punto de vista de la logística? La fundamental es que con el silo-bag en el campo rompemos, si se quiere, quebramos esa cadena de cosecha-transporte y hacemos un transporte más sincronizado, de manera tal que ya no hay cuellos de botella para el sistema.
digamos, lo que es el transporte y las operaciones del elevador no son un problema, hay menos incertidumbre en cuanto a la operación del establecimiento porque hay más capacidad para explotar y uno puede hacer las cosas más rápido y no hay problemas. Además es óptimo y apropiado para las cosechadoras de alto rendimiento y genera un ahorro importante de tiempo tanto en lo que es el flete corto y el flete largo y también, digamos, la distancia del transporte y el rendimiento del elevador son factores importantes para lo que es la cadena de abastecimiento tradicional, no para la cadena de abastecimiento con el silo bolsa. For traditional supply chain, not for silo. Esta distancia y este desempeño del elevador son importantes dentro de la operatoria general. Creo que entonces las ventajas logísticas son importantes y es uno de los factores más importantes para el éxito de los silobolsas. El modelo que hemos utilizado ha demostrado ser eficaz para describir y evaluar los escenarios de logística diferentes y darles unos resultados específicos y en profundidad que no se han podido lograr de otra manera. Y además es adecuado para analizar toda la cadena, cosas comparadas con la biomasa, no solo con los granos. Es decir, es algo que funciona muy bien y que es factible utilizar de acuerdo a la demanda que ustedes realicen si necesitan evaluar algo a gran escala. Supongan que tienen varios campos y necesitan evaluar el desempeño del sistema con esta cantidad de maquinaria o con esta cantidad de silobolsas. Hemos validado este modelo y la diferencia entre la realidad y el modelo es solo del 2%, o sea, es una diferencia muy pequeña, lo cual significa que los datos que suministramos son buenos datos. Digamos que a futuro tenemos que hacer más estudios a campo en los elevadores para poder mejorar nuestros resultados y también tenemos que incluir la evaluación de otros factores dentro de otros modelos. Pero esto es todo. Muchas gracias por prestarme atención y por escucharme. Gracias, Remigio. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Gracias, Remigio, por tu presentación. Comentaste que es posible hacer un modelo más grande que involucre diferentes plantas, diferentes acopios, campos de productores, etcétera, etcétera. Y que, por supuesto, la confiabilidad del modelo está relacionada a la calidad del dato de campo que uno puede conseguir para incluir los parámetros dentro del modelo, ¿no? Pero ¿sería posible utilizar este modelo o algún modelo similar para evaluar el impacto que puede tener una tecnología como el silobolsa o cualquier otra, pero en este caso el silobolsa, en un país o en una región más grande? Yes, I think this is one Me issue parece que este es un tema que ya lo hemos tratado a nivel de los elevadores con el doctor Meyer. Si ustedes tienen datos de todas las personas que llevan su grano a un elevador, básicamente lo que podemos hacer es simular o hacer una simulación y ver cuál va a ser el desempeño del sistema completo. Se puede ver el desempeño del sistema, se puede
ver cómo funciona el elevador. Dentro del sistema se pueden ver distintos elementos y ahora la potencia de las computadoras para hacer los cálculos no es un tema. Tal vez lo era hace 10 años, pero no lo es ahora. Y los resultados son interesantes. Si lo observamos, podemos entender que la innovación no afecta de la misma manera en distintos lugares y a distintas personas. Se puede entender que el productor en cierto punto no quiere estar conectado al sistema, quieren tener su propio desempeño. A veces hay que despachar el grano del silo bolsa a un elevador. Esto hay que planificarlo. Y la planificación también puede investigarse cómo puede influenciar una u otra decisión a la planificación, si uno va a entregar el grano a los elevadores o al puerto. Pero si se hace de manera correcta y la gente lo respeta, nosotros podemos establecer los ahorros en tiempos de trabajo. Sí, se puede hacer. A nivel regional se puede. ¿Alguna otra consulta para Remigio? Bueno, Remigio, te agradecemos mucho tu presentación y tenemos un certificado para darte y un presente por tu colaboración. Muchas gracias.